La competencia leal entre los oferentes, dicho de otro modo, la concurrencia de ofertas en los procesos de contratación pública de obras, bienes, servicios o consultoría, traería consigo resultados súper positivos, entre ellos la obtención de proyectos a un menor costo. Y el valor agregado de todo esto, pues la optimización de los recursos en las entidades públicas que pueden ser destinados a otros fines, a otros proyectos, obviamente dirigidos a la ciudadanía. Saludos cordiales con todos. Hoy tenemos la visita de un invitado especial, con quien estaremos hablando sobre la concurrencia de ofertas en los procesos de contratación pública de obras. Veamos su perfil. Leopoldo Campo Andrade, ingeniero civil de profesión. Ha ocupado algunos cargos directivos a nivel nacional en el Ministerio de Obras Públicas. También fue director de Autoridad Portuaria de Manta y como constructor de obras de saneamiento ambiental por aproximadamente cerca de 20 años de experiencia. Actualmente funge como presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción. Ingeniero Leopoldo, bienvenido a este humilde espacio de nuestro canal de YouTube Conseiler. Es un lugar donde desarrollamos contenidos relacionados al derecho público con énfasis en el derecho administrativo y las compras públicas en el Ecuador, dirigido a proveedores, a contratistas, a servidores públicos y estudiantes interesados en la temática, específicamente estudiantes universitarios. Ingeniero, esta es su casa. Muchas gracias, un honor mejor para mí el poder estar aquí y el compartir las experiencias respecto a los temas de actualidad que hoy por hoy se han vuelto bastante interesantes y de opinión pública. Ingeniero, vamos directo al grano. El artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece algunos principios que deben regir en los contratos en la aplicación de la ley, relacionados obviamente con las compras públicas en el Ecuador. Entre ellos está la concurrencia. Los constructores sienten que en realidad existe participación masiva a la hora de ofertar obras. Dicho de otro modo, ¿hay libre concurrencia de ofertas en las obras que contratan las entidades públicas? Todo lo contrario. Existe una mínima concurrencia porque hoy por hoy la ley de contratación pública, descrita como está, da camino a cualquier cosa, menos a una competencia leal primero, a una competencia abierta, porque hay tantos sesgos dentro de la ley, bajo el texto como está descrita, que realmente el oferente tiene que pensar muchísimas veces de ver si participa o no dentro de un concurso, sea este en menor cuantía, en cotización, o peor aún en licitación. Los procesos se vuelven tan amañados respecto a que la ley da camino a que eso se fraude. Entonces, mejor se ha limitado bastantísimo el hecho de una participación masiva, que sería lo ideal para toda empresa. El poder tener de dónde escoger una diversidad de oferentes. Claro. Sobre todo en lo que es la cotización y licitación, donde prácticamente participan también con precios. Sería interesante, o sea, que haya esta participación. Es que es un conjunto de todo, no solo los precios, es también las cortapisas que usted le pone dentro de lo que son los pliegos, el hecho de poner un sinnúmero de condicionantes fuera de lugar en el tema de equipo, maquinaria, en el tema de la experiencia y la subjetividad que existe en lo que es la metodología. Claro. Bueno, como es lógico, la falta de concurrencia pues, de oferentes en las compras públicas genera corrupción, y hay que decirlo con el nombre que es. Y bueno, los gobiernos de turno siempre han pregonado la lucha contra la corrupción, y en cualquier país se escucha a cualquier gobierno de turno que está luchando contra la corrupción. Al respecto, y de forma objetiva, ¿desde cuándo siente usted que no hay concurrencia en los procedimientos de contratación de obras? Desde que se instauró la actual ley de contratación pública en la década anterior. Claro, 2008 aproximadamente. Sí. Esta ley ha dado camino justamente a que exista cualquier cantidad de tropiezos en los pliegos, en los procesos precontractuales, direccionando estos tropiezos a ciertas empresas que tienen consideraciones específicas. Eso le hace que tengan algunas ventajas por encima de todos los oferentes, que es lo que hace que uno se ponga a la defensiva y primero averiguar si puede contratar para poder hacerlo. Yo he dado ejemplos tal vez simplemente para ejemplificar, valga la redundancia, con un cierto extremismo. Es decir, a usted le piden en algún proceso que presente un cohete espacial para poder hacer un adoquinado. Claro. O dentro de lo que es el personal técnico, le piden que haya construido una casa en la luna para ir a hacer algunas viviendas. Estoy maximizando los ejemplos porque realmente así es la barbaridad que está pasando con esta ley de contratación pública, ¿no?
Han habido casos aquí en el país que para procesos piden una maquinaria que existe una sola en el país por la capacidad que la solicita. Entonces eso es un direccionamiento, pero total, a cierta empresa. Entonces el resto lo que hace es limitarse, es decir, ya no participo. Ingeniero, tengo entendido que ustedes impulsaron el tema de una reforma para eliminar justamente el tema, por ejemplo, del equipo mínimo en el tema de obras, experiencia del personal técnico. Tengo entendido que ustedes fueron parte de ese proceso, ¿no? Sí, fuimos parte de una comisión con el CERCOP, en la cual primero sacamos la resolución número 95 y que luego la que realmente puso en ejecución esta resolución, la 102, en la cual se eliminan de los pliegos el equipo y maquinaria, las condiciones, pero en los precontractuales, la condicionante del equipo y maquinaria, de la experiencia y la metodología. Ahí me gustaría aportar algo. O sea, jurídicamente hay un tema que a mí en lo personal me preocupa con los oferentes o con los contratistas incluso. Porque si bien es cierto, se obviaron estas situaciones, es decir, ya no se les va a pedir estos requisitos, sino como una especie de compromiso, pero no deberíamos olvidar algo, que existe la terminación unilateral. ¿En qué sentido? En que si una entidad es corrupta, así gane el mejor, el que tenía que ganar, posiblemente va a buscar los mecanismos para terminarle unilateralmente. Y claro, ¿qué es lo que tiene la ley ahí adicional? Que les da la potestad a que las entidades públicas puedan contratar directamente con quien se les dé la gana, es decir, con cualquier proveedor, ¿sí? Basta con haberle terminado unilateralmente el proceso de contratación. Y esto aplica para obras, bienes, servicios o consultorías. Entonces, un poco a mí, en lo personal, si bien es cierto, sí, cuando vi estos cambios que en lo personal dije, sí, interesante, pero creo yo que hay también ese riesgo. Y más que nada, sí sería también interesante conocer, al menos en los indicadores que tiene el CERCOP, a ver si han aumentado, por ejemplo, a partir de estas reformas, las terminaciones unilaterales. Sería interesante. No sé qué opinión tiene usted de eso. Yo le doy la razón visto del campo legal, pero haciendo las cosas y buscando las argucias para hacer estas ilegalidades. O sea, el riesgo está. ¿Cuál es el problema de ello? Uno se lo hace con el mejor de los espíritus, pero hay que aclarar, estábamos haciendo un parche a una mal dada ley de contratación pública. Aquí la propuesta tiene que ser global, tiene que ser un cambio total a una ley de contratación pública, pero en todo su texto. Desgraciadamente nos hemos visto abocados, y también hay que decirlo con mucha propiedad. Hoy por hoy, plantear a una asamblea tan polarizada, no vamos a conseguir nada. Perfecto. Ingeniero, tomando en consideración que el régimen especial es una contratación directa y prácticamente sin concurso, sin concurrencia, ¿qué opinión tiene usted sobre esta figura, en especial cuando una entidad pública decide contratar una obra directamente con otra similar, como por ejemplo con una empresa pública? Primero voy a empezar por el último. Primero nosotros estamos en contra de las empresas públicas. Sí. Ya. Las empresas públicas no deben existir porque ya existen los contratistas privados con una libre competencia. No es justo que las instituciones creen su propia empresa pública para darse los mismos contratos, pero esta a su vez no tiene ni una carretilla para ejecutar la obra y lo que hace es subcontratar. Entonces, no deberían llamarse empresas públicas, deberían llamarse empresas intermediarias. Tercerizador. Entonces, ¿cuál es la razón de ser de las empresas públicas, no es cierto? Y de allí vamos para adelante. Que el dato que a usted le derivan hacia una empresa pública es en desmedro incluso de la economía de la institución, porque usted saca a un concurso y nosotros nos obligamos a bajarnos, aunque sea en un porcentaje razonable, hasta donde los precios unitarios nos permitan. Entonces la institución contratante incluso se permite tener ciertos ahorros en ello, ¿no? No así cuando usted le da primero discrecionalmente y a dedo, que parezca redundante, como el caso del municipio de Quito. Yo lo he dicho a viva voz, que lo dieron toda la contratación, toda la obra pública de Quito a Inmosolución, ¿no? Y todos los contratistas de Quito, imagínense el sentimiento que tenemos, ¿no? Me incluye. Ingeniero, hay un tema que yo en un video hice un pequeño análisis cuando hablé de la subdivisión de contratos. Hablé de algo que no estaba prohibido y que algunas entidades públicas estarían utilizando. Y yo lo he denominado la sobrecontratación. Cogen y unifican proyectos como este proyecto específicamente del EMOP, donde unificaron muchísimas calles. O
sea, si hablamos de 30 millones de dólares, tranquilamente se podría haber a lo mejor hecho unas 30 licitaciones de $1 millón cada uno, asumiendo, ya, o de 1.500.000, unas 25 licitaciones. Y hubieran sido 25 contratistas. ¿Sí? Imagínense ese indicador interesante. Esa es una. Y la otra, efectivamente, lo que pasa es que la Ley Orgánica de Empresas Públicas tiene esta capacidad asociativa, es decir, está en la ley esta capacidad que les da a algunas empresas públicas. Y lastimosamente el régimen especial les faculta no solo a las empresas públicas puras a contratar, con régimen especial, que es la contratación directa, sino también a las empresas con que tengan un 50%, por ejemplo, de activos que pertenezcan al Estado, ya pueden contratar. Pero eso no deja de ser que sean entidades con fines de lucro. No hace una empresa pública 100% que en realidad se supone, y digo se supone o en teoría, no lucraría del Estado mismo porque sigo siendo Estado. Entonces, sí me gustaría que nos comente eso, al menos con el tema, cómo está el tema de lo que es el caso del municipio, por ejemplo. Yo le voy a dar datos mucho más extensos de los que usted ha dicho. Las empresas intermediarias o empresas públicas en Quito han concentrado tanto la contratación que empezamos por las administraciones zonales, hicieron lo propio. Todo el paquete de obras que estaban para ofertarse en el año, hicieron un solo paquete y lo dieron a título de régimen especial a una sola empresa pública. En la EMOP, usted ya lo ha descrito, todo un paquete, conjunto de calles, hicieron un paquete a la misma empresa pública. Coincidencias. La EMAP, 21 millones de dólares. Hace un conjunto y un paquete de obras también de todo nivel, hasta llegar a los 21 millones de dólares, régimen especial, coincidencialmente a la misma empresa pública. Las administraciones zonales, LEMOB, LEMAP, es decir, toda la contratación de Quito, y coincidencialmente a la misma empresa pública, yo creo que por lo menos es motivo de hacer un análisis ya bastante profundo, que algo raro pasa ahí, pues, ¿no le parece? Claro. Entonces, ¿dónde está la razón de ser? Y ahora vayamos al meollo del asunto. Inmosolución, repito, no tiene una carretilla para el tema de asfaltos. No tiene experiencia porque nunca han hecho asfaltos, ¿no? Entonces, ¿cómo se permiten dar a una empresa que no tiene experiencia, no tiene capacidad operativa y le dan un contrato de 30 millones de dólares? Habiendo aquí en Quito cualquier cantidad de posibles oferentes para que entren a un concurso, y tal vez no era de 30 millones de dólares, tal vez era de 29 millones de dólares. Y quien quite ese millón de oro que hacía en una libre competencia el municipio, tranquilamente podía hacer unos 10 adoquinados más en tantos barrios de Quito. Así de elemental son las cosas y la sensatez con la que se debería manejar la contratación pública. Lo raro es por qué concentrar en una sola empresa pública a título de régimen especial. Estos regímenes especiales nosotros aplaudimos, siempre y cuando, por ejemplo, en el 2016 sirvan para ayudar a nuestra gente en el tema del terremoto, para poder agilitar eso y salvar vidas y apoyar a gente que en verdad se queda desprotegida. Pero claro, en esos casos justificamos. ¿Qué emergencia habría aquí en Quito para que el 100% de la contratación se concentre en una empresa pública? Y esta, a su vez, del 100% subcontraten. O sea, no le vemos el sentido ahí de un régimen especial. Claro, claro. Bueno, le comento que yo tengo uno de los segmentos de nuestro canal, analizando casos. Voy a hacer un análisis de esos documentos, ya lo tengo avanzado y ahí comentar algunas otras situaciones, pero claro, obviamente apegados al derecho y a la documentación. Por eso no me pronuncio todavía aún al respecto. Pero bueno, ingeniero, ¿qué opinión tiene usted como principal vocero de la Cámara de la Construcción con respecto al organismo rector de las compras públicas en el Ecuador, CERCOP? ¿Ha implementado mecanismos prácticos de concurrencia de ofertas en el tema de contratación de obras? Debo decirle con mucha pena que el CERCOP no ha cumplido su razón de ser. Hemos enviado cualquier cantidad de denuncias de procesos precontractuales y contractuales, y la respuesta tan simple del CERCOP es que no es una superintendencia, no es un organismo sancionador como para poder juzgar las denuncias. Entonces, ¿cuál es el accionar del CERCOP? Pero sí tiene capacidad, es decir, ellos incluso suspenden los procesos. Deberían hacerlo. Al menos si hay fundamentos de derecho, fundamentos de hecho. Ahora vamos a otro.
El CERCOP tiene algo que lo llaman ellos el sistema facilitador USHEI. Yo le llamo el sistema entorpecedor USHEI, porque no es más que un sistema que lo que ha hecho es hacer que el presentar una oferta se convierta en un calvario, en un vía crucis, y usted vaya a estudiar una maestría para poder entender cómo manejar el sistema entorpecedor USHEI. Ahí lo que deberían hacer es, otrora, usted hacía su presupuesto, sacaba copias, escaneaba y enviaba, porque no tiene por qué variar de un papel a otro. Pero el USHEI le condiciona que tiene que ingresar de rubro en rubro, de precio unitario en precio unitario. Entonces, realmente lo ha convertido en algo que usted tiene que hacer un trabajo realmente de hormiga. Y peor si usted se mete en un proceso donde ya los rubros son bastante significativos, de una cotización que a veces llegan a 1.000, 1.500 rublos. Usted tiene que pasarse ingresando una semana su oferta al entorpecedor USHEI para poder ver si cumple e ingresa a la posible competencia. Y ahí hay que tomar en cuenta que si no se envía la oferta en digital, así la oferta en físico esté excelentemente preparada, se queda fuera. Pero por supuesto, entonces, mire, el CERCOP ya debería tomar cartas en el asunto y no hacer que, pero si hasta se hizo dar, hasta en un poco tiempo, premios internacionales, que no sabemos quién le daría el premio internacional, porque aquí le queremos dar premio, pero en otro nivel en el Ecuador. No, fue una organización, no recuerdo, justamente me generó curiosidad porque tenía un premio, algo así también, ¿no? Era una organización, pero de la que el mismo CERCOP formaba parte, es parte de ese. Mientras aquí todos tenemos nuestros reparos al accionar del CERCOP, nosotros hemos propuesto en la Cámara de la Conclusión. Lo propuse a la señora directora actual. Dije, mire, yo soy consciente que tal vez el aparataje burocrático del CERCOP no alcanza para tantos procesos a nivel nacional. La propuesta que hice, permítanos ser intermediarios en el sentido de que todas las quejas que vengan de la problemática de la contratación, menos en obras, nosotros en lo que nosotros somos expertos y entendemos, la Cámara de Construcción, mediante los procesos ahora, correos electrónicos, que ahora la tecnología lo permite hacer inmediatamente. Entonces que nosotros y seamos los tamizadores y simplemente en los procesos que veamos, porque también vemos de todo en la viña del Señor, nos quejamos a veces por cosas divisorias. Entonces en lo que veamos que haya sensatez en la queja, lo trasladamos inmediatamente al CERCOP, pero con compromiso que el CERCOP tome acciones inmediatas. Claro, porque ya habría un criterio que respalde de cierta manera. Entonces simplemente era cuestión de hacer un convenio elemental con los constructores, los dueños de la materia, apoyando a una institución que estamos ávidos de que cumpla su función. Claro. ¿Sabe que dijo que iba a pensarlo, pero creo que lo está pensando muy largo porque hasta ahora no he recibido ninguna respuesta? ¿Sabe que en Chile, conozco esto porque hice un análisis, incluso tuve una conferencia en un congreso? En Chile hay algo interesante. Si bien es cierto, el organismo rector de las compras públicas es una dirección nacional prácticamente, depende del Ejecutivo, como en el caso de acá del CERCOP, que en cierta medida esto pues genera una especie de conflicto de interés. O sea, yo presidente de la República, yo presidencia te nomino a ti, vas al CERCOP, ahora tú contrólame a mí. O sea, seamos muy realistas, eso es un conflicto de intereses. Pero allí en Chile existe un tribunal adicional que se llama el tribunal, no recuerdo el nombre, el Tribunal de Contratación Pública, pero es un tribunal, no es, o sea, si bien es cierto, tiene un delegado de la presidencia, pero tiene otros actores independientes que de cierta manera resuelve estos casos. Claro, y ahora que usted lo menciona, sería interesante considerar también esa opción, que la verdad no se me ha ocurrido, o sea, que es la Cámara de Construcción, por ejemplo, en el tema de obras. Por supuesto. Bueno. Así estamos ávidos de apoyar, pero que abran las puertas y se dejen apoyar, pues eso es lo malo. O sea, ¿por qué no consideran que la sociedad civil estamos totalmente capacitados en el campo de nuestras competencias a poder aportar? Claro, ¿no? Perfecto. Ingeniero, tengo entendido que como gremio se han manifestado al CERCOP y también a la Asamblea con respecto a las reformas a la normativa legal vigente. ¿Nos podría ayudar puntualizando alguna de ellas? Así, muy aterrizable, ¿qué es lo que ustedes han propuesto y sobre todo si han tenido oídos al respecto? Bueno, al CERCOP, como le indicaba, hemos hecho la resolución a 102. Hemos propuesto ser igual sus asesores para poder canalizar de mejor forma toda la tratativa del proceso precontractual y contractual. Que se considere nuevamente la obligatoriedad de los gremios, porque eso
facilitaba que nosotros podamos ser parte de los comités de contrataciones. En todo caso, seríamos los veedores nuevamente de los procesos de contratación. Ayudaría mucho a limpiar el nombre y la imagen de muchas instituciones tan estigmatizadas, ¿no? A la Asamblea Nacional, en vez de que nos inviten muy de vez en cuando, como que nos hacen un favor a una reunión, a una comisión específica para tratar temas de construcción, nosotros hemos también hecho la propuesta por escrito que se nos consideren de manera permanente asesores gratuitos para que se puedan tratar los temas de contratación. La propuesta madre de todo esto, eliminar el 100% del texto de la ley de contratación pública que hoy por hoy como está, da camino a todo menos a una contratación democrática. Propondríamos una nueva ley. Tenemos ya el texto de propuesta de una nueva ley. Entonces, no es que nos estamos quejando, estamos diciendo cuál es el mal y estamos dando la solución. Desgraciadamente tampoco, una asamblea tan polarizada como está hoy por hoy, tampoco es que nos ha dado ninguna respuesta al momento, ¿no? Hemos hecho otra propuesta. ¿Les han hecho invitaciones? ¿Qué pasa en las reuniones que han tenido, en las que han podido asistir a lo mejor a la asamblea? Hacen invitaciones puntuales de un tiempo determinado, 10-15 minutos de una exposición y nos retiramos. ¿Nos entenderían o no nos entenderían? A eso me refiero, que nos hacen unas invitaciones como que nos hacen un favor a explicar y son quienes nos están haciendo las leyes, no nos parece justo. Entonces hemos planteado eso. Hay otro planteamiento, pero esta asamblea hoy creemos que no les va a alcanzar ya el tiempo, primero por muy polarizada, no se entienden nunca. Y segundo, ya el tiempo no da para una tratativa, entonces nosotros proponemos que se considere que se cree la comisión de la construcción, para que sea ahí donde se trate los temas de construcción y ser asesores natos de esa comisión, porque solo allí podremos sacar insumos para nuestro sector. ¿Quiénes? Los usuarios. Claro. Yo decía, si usted va a hacer pan, llámele a un panadero. Solo aquí en el Ecuador que para hacer pan le llaman a un mecánico, no es así. Y en la construcción es al sector que más nos han dado poniendo de todo menos a los constructores. Entonces, creo que la sensatez es lo único que estamos pidiendo, que a los usuarios se nos tome en cuenta primero. Genial, genial. Me parece muy interesante y eso es verdad. O sea, zapatero a su zapato. Nada más. Usted, como ingeniero civil, como ciudadano, un mensaje para las máximas autoridades y sobre todo para los servidores públicos que elaboran los términos de referencia, los pliegos, las explicaciones técnicas, que es donde pues constan las condiciones mínimas de participación. Primero para las autoridades, que ocupen a técnicos inherentes a su rama en el campo de sus competencias. Gusta que dé ejemplos. Municipio de Quito, empresa de agua potable, ingeniero mecánico, con todo el respeto a las profesiones. La gerencia de la empresa de agua potable es para un ingeniero civil y no cualquier ingeniero civil con especialidad en sanitaria, puesto un ingeniero mecánico. En la empresa de obras públicas se atrevieron administraciones anteriores de poner, con todo el respeto, incluso a un comunicador social de gerente general de la empresa de obras públicas, de ejecutar obras públicas. ¿Por qué no lo pusieron gerente general de imagen institucional? El señor hubiese cumplido a cabalidad su profesión, pero no de gerente de obras públicas, pues no. Entonces, primero las autoridades, en el gobierno central, con todo respeto, un economista de ministro de obras públicas. Nada más nos queda pedir y exigir que a los ingenieros civiles y a los arquitectos nos pongan de ministros de salud, pues. Claro. Es risible, ¿no? Pero no es risible que al sector de la construcción sí nos traten, pero como la última rueda del coche, siendo un sector que maneja la economía tan importante del país, el 10% de aportantes al PIB, un sector que mueve más de 500,000 de plazas de empleo a nivel nacional. Claro. A este sector sí lo tratan como la última rueda del coche. Y es el sector donde, escudándose en la construcción, se han cometido la mayor cantidad de horrores en los últimos tiempos en el Ecuador. Entonces yo creo que ya es hora de que las autoridades empiecen a ocupar primero profesionales en el campo de sus competencias. A quienes hacen los pliegos, a mis amigos y compañeros, pues que ya no se rifen tan fácilmente a poder cumplir la exigencia de la autoridad de que hagan pliegos, pero que tengan pliegos parcializados para ciertas cosas, que se nota a leguas que ese proceso ya está direccionado,
y motivo de su conversión es que haya menos concurrencia a los procesos. Esa es la conclusión total a esto, ¿no? Claro. Estimado ingeniero, muchas gracias por habernos concedido parte de su tiempo, pues para compartir con nuestros seguidores del canal de YouTube. Muchas gracias y siempre estaré a las órdenes. Para mí siempre será una alegría el hecho de que podamos difundir hacia la sociedad el sentimiento de que habemos gente que sí queremos dar pasos adelante y mientras más gente se sume, ya es hora que nuestro país dé pasos hacia adelante. Espero que no sea la última vez que nos pueda colaborar en algún otro tema. Podemos conversar, hay muchísimo que se puede conversar. Genial, muy amable. Esto ha sido todo por hoy. Proveedores, por cierto, ¿qué opinan ustedes? Déjenos sus comentarios. ¿Creen que hay libre concurrencia en las compras públicas en el Ecuador? Nos vemos hasta otra ocasión.